Ups. Contexto rápido. Mi computadora se rompió, mis tareas se han vuelto una locura, las ideas se me habían acabado, el Loquendo empezó a volverse un poquitín problemático para mis videos, tenía como 3 proyectos para la escuela, y encima perdí 3 guiones para videos que ya casi estaban acabados. Eso sí dolió. Qué listo que sos, Ren. Además de que hay otra razón mucho más de peso de mi ausencia, y es que he estado preparando algo especial que espero que les guste bastante, ya que ha tomado bastante tiempo sacarlo. Pero ya luego haré un video porque créanme que he estado trabajando en algo. Creo que es el proyecto más ambicioso que he hecho en mi canal. Y necesitaré de su ayuda para recaudar mucha audiencia. Porque sí, la verdad me gustaría que lo vieran bastantes personas, ya que es algo bastante importante. Una vez aclarado el porqué de mi ausencia número 300, podemos comenzar con el video. Creo que todos sin excepción en algún punto de nuestra vida hemos visto o leído alguna o varias de las ya más que típicas y conocidas creepypastas que existen en internet. Digo, después de todo, mi canal ha estado orientado a este tipo de contenido durante años. Muchos de los que vimos ese fenómeno recordamos el boom que fue la llegada de este tipo de relatos. Cuando aparecieron, tomaron despistados a muchos por el hecho de que, al ser el internet un lugar nuevo y bastante poco explorado o conocido, no como ahora que le hacen icebergs hasta las chanclas de mi abuela, pues digamos que cualquiera podía decir que llegaba un Sonic bien sangriento con el cartucho con marcador bien rojo sangre a las 3 de la mañana y todo el mundo se lo iba a creer o tomar en serio. O por lo menos los adolescentes prepubertos y poco conocidos de la vida que éramos en aquel entonces. Así que cuando alguien contaba algo del estilo, las interacciones y personas que le daban atención a este tipo de relatos era sorprendente. Y con la llegada de una plataforma que permitía tanta viralización y con un nivel tan alto de accesibilidad como lo es YouTube, era de esperarse que la gente le diera aún más atención a este fenómeno de la que ya tenía. Sin embargo, conforme el público fue creciendo y desarrollando un mayor criterio, las personas comenzaron a cuestionarse si esas historias tan impactantes y perturbadoras que recordaban haber visto de jóvenes eran de verdad tan buenas como las recordábamos. Y fue allí cuando encontramos joyas como estas: La Sangre Hiperrealista, el número 666 y nuestro gran amigo el... pero no le di importancia. Y fue cuando vimos esto que nos dimos cuenta de lo muchas veces clichés, irrealistas y bastante inmaduros o edgys que estos relatos de terror podían llegar a ser. Y es que a lo largo de mi vida, como un espectador de estas historias donde he hallado ejemplos de muy buena calidad de cómo crear de buena manera una historia de horror suspenso, también me he encontrado con muchas otras las cuales, lejos de causar miedo de impresionar a quien les lee o escucha según sea el caso, termina provocando desde la más cómica de las risas hasta en los casos más extremos enojo ante tales abominaciones. Por eso, en el laboratorio de Ren, el día de hoy les traemos las 5 peores creepypastas que he tenido la desdicha de ver. Cabe aclarar que no deseo que se acose a ninguno de sus creadores, ya que lo que menos queremos es que la comunidad se vuelva tóxica. Recuerden, chicos, puede desagradarles el trabajo de estas personas, pero siempre debemos mantener el respeto a sus autores. Y sin más por agregar, comencemos. Puesto 5. Muchos se podrían sorprender al ver una historia clásica y muy amada en un conteo como este, pero déjenme que les explique el por qué mora aquí. Como les dije al principio, muchas creepypastas son recordadas de mucha mejor manera a como en verdad lo eran, y creo que la época en la que conocimos este relato es una de las razones por las que es tan querido. Así es, estoy hablando de Jeff the Killer. ¿Recuerdas la etapa de soy rebelde y nadie me entiende y soy más oscuro que todos? Que muchos llegamos a pasar alguna vez y que ahora los TikTokers que la pasan se dedican a adorar a un asesino en la vida real. ¿Neta qué onda? Bueno, pues ese ejemplo es bastante acertado para comprender el por qué una historia como la de Jeff el asesino fue tan aclamada en su momento. Tenía palabras como locura, asesinatos y sangre sin fin. Padres incomprensivos en medio de esta sociedad que nos deprime y nos deja desconsolados. Y bullies que recibían su merecido por un protagonista que en el fondo era una autoinserción de lo que muchos queríamos hacerle a nuestros abusadores escolares. Una vez aclarado esto, en cuanto a la historia en cuestión y no a nuestra percepción,
La creepypasta carece del entendimiento suficiente de las enfermedades mentales que quiere abordar, así como de un análisis más profundo de la psique humana, reemplazando un mejor trato de los trastornos psicológicos por dosis altas de sangre y peleas sin sentido, además de un protagonista que mata sin razón como todo personaje edgy de la época, con miles de fotos en desmotivaciones, lo cual, lejos de funcionar como una historia de enfermedades mentales, simplemente hace caer al relato en el agujero de la típica creepypasta pseudo-oscura y violenta de turno, de la que todos estamos ya más que acostumbrados y cansados. Cuando podría haber sido algo de mejor calidad, si tan solo hubiera tratado el tema de las enfermedades mentales con respeto, cuidado y tiempo, en vez de tomar el camino fácil de crear a otro protagonista que es un adolescente edgy más del montón. Puesto 4. Hablando de creepypastas genéricas, con elementos violentos de manera gratuita que busca causar shock, dejando más un sentimiento de pena ajena en el proceso, Sonic.exe no es solo el mayor ejemplo de cómo no se debería hacer una creepypasta sobre videojuegos, sino que encima fue tanto su revuelo en aquel entonces que se volvió, para desgracia de todos, en el ejemplo para muchos de cómo hacer sus propias historias de terror, dejando en el proceso varios plagios que eran encima peor que la historia original, lo cual ya era decir mucho. ¿Qué podría yo mencionar a este punto? Aparte de que los ojos ensangrentados y la sangre hiperrealista y matanzas sin sentido que este relato posee, tienen nulo efecto en causar miedo o generar intriga y suspenso en el espectador, como ya muchos otros creadores de contenido mejor preparados que yo lo han hecho en el pasado. Muy sencillo, que esta historia es potencial desperdiciado, habiendo tantas posibilidades como crear paranoia ante el espectador, al sumergirse en un juego que parece tan vivo, tan real, que le hace sentir que hay algo que de verdad debe ser salvado, pero que cada vez que lo intenta, un ente con mucho más poder y fuerza que él en esa realidad, con intenciones tan macabras y oscuras, lo lleva al límite a cada momento mientras el joven sabe que ya no se encuentra en su mundo, sino que está en el del ente, y si quiere vencerlo, tiene que ser con las reglas de ese bestial ser. ¿Me suena familiar? Exacto. Es lo mismo que la historia de Godzilla Monster of Monsters hace con su universo. Volver algo infantil y tierno en los recuerdos del protagonista. Un mundo vivo lleno de crueldad animal y sufrimiento orquestado por uno de los villanos más feroces e implacables de todos los relatos de internet. Causando que la sensación de urgencia por salvar ese mundo sea mayor, que la amenaza se sienta mucho más real y que los momentos donde una vida de esos seres virtuales se pierda se vuelva algo mucho más trágico y doloroso, a la par de que provoca en el protagonista el conflicto final de qué hacer con el cartucho, sabiendo que a final de cuentas dentro de este existe vida, haciendo la trama mucho más personal para el espectador y no solo otra historia bizarra de tripas y sangre cuyos intentos por espantar fallan miserablemente por el poco compromiso emocional que crea en el espectador. Puesto 3. No cabe duda de que hay mucha lana que cortar a la hora de hablar sobre esta creepypasta. Y es que sí, si tuviera que dar un ejemplo de lo que es genérico en una historia de terror, sería la historia de la que hablaremos en este puesto. Me refiero a Nunca Juegues Super Mario Bros. Oh sí, claro que te hallarás la sangre hiperrealista cringe que a nadie ya impresiona o deja boquiabierto, representada encima con unos edits en Paint que son cuanto menos desastrosos. Aunado a esto, las situaciones que suceden en este relato llegan a ser tan inverosímiles y sin sentido que terminan causándote ataques extremos de risa. Y es que para poder hablar de todas ellas me haría falta hacer un video entero. Sin embargo, la cantidad de incoherencias que suceden aquí, desde el protagonista tomando decisiones sin sentido, policías diciendo explícitamente que un vendedor es un demonio, y Mario aplastando y persiguiendo gente en la calle, además de los típicos recursos como el pero no le di importancia o el cartucho con la etiqueta arrancada y el nombre del juego en marcador. Cada cliché de cada creepypasta mediocre está aquí. Aunado a estos problemas, la narración de la historia es pésima, teniendo problemas graves para causar emoción o inmersión por su ritmo tan apresurado. Sin duda, un gran ejemplo de la mediocridad a la que nos habíamos acostumbrado por esos días. Puesto 2.
A pesar de que tengo serias dudas sobre la necesidad de tener que explicar el por qué esta cosa está aquí, y sí, dije cosa porque no hay otra forma de llamarle, trataré de seriamente exponer el por qué el buscaminas maldito mora por estos lugares. Comenzamos con el hecho de que el miedo del protagonista surge por una carita triste en el juego, que esto literalmente le causa un ataque de pánico al punto de golpear su monitor, patearlo y estrellar su cabeza contra él, para después decidir desenchufarlo, cuando pudo hacer eso desde el principio. Y acabemos con el hecho de que después de este festival de estupidez y ridiculez, la historia quiere seriamente que lo veamos como el cuerdo de la situación, cuando es encerrado en un manicomio por literalmente tener un ataque de pánico por ver una carita triste en un videojuego. Dejando de lado el hecho de que hacer una creepypasta sobre un juego tan básico y abstracto es un despropósito, y que era imposible que algo como eso diera buenos resultados, tenemos por encima el hecho de que la historia no sabe construir momentos de tensión, sino que en la escalera para subir el ambiente se salta varios escalones necesarios para poder causar temor, y simplemente decide llevar las cosas a un estado de locura total porque sí, sin tener buenas bases y sin haber subido la tensión de manera natural en ningún momento, haciendo sentir el viaje irreal y sin sentido. Recuerden que para construir momentos de lo que sea en cualquier relato, ya sea romántico, terror, lo que sea, deben tener bases firmes que puedan justificar la emoción que se desea transmitir, ya que, de lo contrario, tendrás resultados similares a este. Por otro lado, un buen ejemplo que les puedo dar sobre cómo construir una buena escena de tensión en una creepypasta es Sonic 3 Hacked Cartridge. Espero haberlo pronunciado bien. En la cual podemos ver una historia muy bien contada sobre elementos en un cartucho cuyos elementos no parecen tener el más mínimo sentido, hasta que en el epílogo de la historia, la aparición de un nuevo elemento amenazante en la trama le da todo el sentido del mundo a aquellas piezas del rompecabezas desordenadas, a las que ahora ya les podemos encontrar un significado, y al ver la situación en retrospectiva, lo que ya conocíamos se convierte en algo horroroso y aterrador, lo cual crea una verdadera sensación de miedo y tensión en quien escucha la historia, con un final abierto que te hace desear lo mejor, pero sentir que lo que viene será lo peor, dejando un muy buen suspenso por la construcción lenta de este, que hace que el relato haya valido la pena. Puesto 1. Todo el género de las creepyloads. ¿Recuerdan que les advertí que en algún punto las cosas que veríamos en el top pasarían de ser graciosas a ser creaciones terribles que podrían llegar a causar incluso enojo? Pues abróchense los cinturones, pasajeros, porque hemos llegado a ese punto. Advierto que lo que diré a continuación en este punto no es apto para todo público, en especial para el sensible, por lo en serio aterradoras por las razones incorrectas que son este intento de creepypastas, pero trataré de hablarlo de una manera suave. La mayoría del tiempo, los relatos ridículos de internet son producto de escritores primerizos que al no tener experiencia en el campo literario suelen cometer errores de novato graciosos y un poco tontos. Sin embargo, cuanto menos estos usuarios pueden aprender de esto y mejorar, ya que realmente no cometieron estos errores con una mala intención. Pero, ¿y qué sucede cuando de hecho estas historias son terribles por elementos asquerosos y desagradables, como una redacción no mediocre, sino deplorable, pobre y redundante? Además de poseedora de una falta de neutralidad para la forma de expresarse de estas, y las fantasías reproductivas de un autor enfermo que crea un relato de terror solo para plasmar sus fetiches más mórbidos. Exacto, tenemos una creepyload llena de ejemplos de lo que es sucio y desagradable. Estas historias que tratan de causar miedo, de la única forma que te asustan es del estado mental de las personas que crean productos como esto. Y es por eso que todo este pseudo género de creepypastas, que han manchado el prestigio de una comunidad que de por sí no desborda de calidad, pero que cuando menos no traspasaba límites de lo moral de formas tan asquerosas como literalmente colocar relaciones incest en sus protagonistas,
se queda con el primer puesto. Para terminar con esto, no quiero acabar con el video diciendo que las creepypastas son una basura que merece morir en el olvido, ya que esto sería una mentira. Creo firmemente que todavía existen buenos ejemplos de cómo crear una historia de terror atrapante. Siempre que sepamos buscar bien, claro está. Y la razón por la que al final de cada puesto de este conteo daba consejos o ejemplos de cómo hacer bien las cosas, era ya que si tú, persona que está a punto de iniciarse en el mundo de las creepypastas o cualquier tipo de historias, está escuchando esto y quieres comenzar a hacer relatos, puedes tomar estos ejemplos para no cometer los errores ya vistos en este top. Y si ya los cometiste, no pasa nada. Todos nos equivocamos, amigo. Digo, después de todo, hasta yo he pecado de algunas de las cosas que critico en este video. Sin embargo, siempre podemos rectificar y evolucionar como personas y como escritores, para así poder mejorar y salir adelante. Muchas gracias por haber llegado a este punto. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal para poder seguir apoyándome. Pero sobre todo, sé feliz. Sobre todo, sé feliz.